Entonces vamos a iniciar la grabación y procedo a compartir y apagar la cámara para que me ayude con el internet. A ver, vamos a ver. Entonces, el tema que vamos a compartir se llama la vida de fe. ¿Ah? ¿Lo están viendo? Sí, claro, sí se ve. Ah, ok. Tenía problemas para estar seguro. A veces pongo el celular para ver si se ve. Cualquier cosa, si no se ve o no se escucha, me dice. Entonces, la vida de fe. Un pasaje bíblico que es fundamental en nuestra Biblia, en las Sagradas Escrituras, es Hebreos 11:1, donde se hace una definición de la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe está relacionado con la certeza de esperar algo, con convicción y aun cuando en este momento no se vea. Entonces, reflexiones sobre la vida de fe. Una vida de fe es aquella en que pedimos bendiciones de manera incondicional. Así es una vida de fe verdadera. Otra es el tiempo en que nosotros vivimos. ¿Cuál es el objetivo de la venida del Señor, de la segunda llegada a este mundo? ¿Cuál es la razón por la cual Europa, Ucrania, ¿verdad? Algunos pensarán que el reino de los cielos es un lugar donde uno se divierte yendo de un lado a otro, y la respuesta es que no es así la vida de fe. Cuando nosotros lo comparamos con la vida de fe que han llevado las figuras centrales, nos podemos dar cuenta que no ha sido así, ¿verdad? Que incluso Jesús hace 2000 años, él proclamó, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado, ¿verdad? Eso lo dijo hace 2000 años, ¿verdad? Entonces, no es fácil y también debemos entender cuál es el significado. Y cuando estudiamos el principio divino nos refleja ciertos aspectos de cómo debemos llevar la vida de fe, como por ejemplo, el nivel de salvación, uno de los aspectos más controversiales, revolucionarios, podríamos decirlo también, del principio divino, es el nivel de salvación alcanzado a través de la cruz. Aquellas personas que no han escuchado el principio divino y dicen creer que no, lo que dice el principio divino, ¿verdad? Una de las frases más trilladas que se escucha en los medios es que el principio divino dice que Jesús fracasó, lo cual no es cierto. No es cierto. El que fracasó fue el pueblo de Israel en reconocer a Jesús. Entonces, uno de los aspectos que son revolucionarios para nuestra vida de fe es comprender el nivel de salvación logrado a través de la cruz. Entonces, el principio divino habla de una salvación, pero a un nivel parcial. ¿Por qué? Porque el principio divino nos dice que
el pecado original prevalece hasta hoy en día en el ser humano, a pesar de que ya hayan pasado más de 2000 años después de la venida de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, como lo dice textualmente el capítulo 4 del principio divino, la redención a través de la cruz no pudo eliminar completamente nuestro pecado original y que por lo tanto no pudo restaurar completamente al ser humano. El ser humano a su posición original. Jesús prometió que el Señor volvería debido a que Jesús no pudo cumplir el propósito de la venida como el Mesías a través de la redención por la cruz. Entonces aquí vemos esto y ahí es donde inicia la vida de fe de un unificacionista, la vida de fe de las personas que siguen, porque aún cuando hayan pasajes bíblicos que aseguren la salvación completa, ¿verdad? Como lo dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O como lo menciona Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces hay personas que dicen, después de escuchar el principio divino, muchas gracias, pero es que yo tengo fe. Yo tengo fe de que ya soy salvo. O sea, el principio divino no provocó no se fue, no causó ese impacto en el corazón de esa persona. ¿Por qué? Porque no se trata de tener una fe, así como lo menciona estos libros de Efesios, sino que también tenemos que entender lo que ha pasado a lo largo de la providencia de Dios. Entonces, nos damos cuenta, cuando estudiamos el principio divino, que hay 4 contenidos grandiosos para la vida de fe, que el reverendo Moon, a través del principio divino, a través de sus enseñanzas, nos muestra. Y son 4 principios fundamentales de la vida de fe, las cuales se pueden comprobar claramente en cómo se ha llevado la providencia de la restauración a través de Dios, a través de nuestro Padre Celestial y a través de las figuras centrales que Dios ha enviado a la tierra. Dice, por ejemplo, primer contenido grandioso de la vida de fe: nadie en la historia supo de la parte de responsabilidad humana ni de la indemnización. Así, Padre Verdadero dice, ustedes ignoran por qué el ser humano llegó a esto. Eso lo dejé bien claro. ¿Ah? Entonces hay una parte de responsabilidad. El ser humano debe cumplir su porción de responsabilidad. Ese es uno de los principios y de los contenidos más importantes de la vida de fe de un unificacionista. Dice, ¿por cuáles motivos la vida de fe es difícil para las personas de conciencia? Vemos que a lo largo de la historia providencial, todas las figuras centrales, subrayo, todas, incluso Jesús, más que nadie, llevaron una vida de fe difícil, inmersa en dificultades, mientras que curiosamente las personas malas viven bien. Vean qué curioso. Así ha sido la vida de fe que han tenido que llevar las personas de conciencia a lo largo de la historia providencial. Podemos hacer varios ejemplos, pero ahorita los comentamos. Tercer punto, que ya lo dijimos, conocemos la ley de la indemnización. O sea que tenemos que pagar indemnización. Las personas que quieren hacer algo por el bien de la voluntad de Dios, cuando queremos hacer algo que tenga un valor precioso y altruista, nos cuesta mucho. Pero cuando queremos hacer el mal, nos es muy fácil, ¿verdad? Y también el problema de Caín y Abel. Y una pregunta, ¿verdad? Donde ya está más ligado a la caída humana: ¿por qué si alguien aspira a la bondad, las cosas se le ponen gradualmente más difíciles? Eso le pasa a todas las personas de fe. Todas las personas que han llevado una vida de fe y una vida de conciencia han tenido que enfrentar
dificultades. Y la respuesta es una cuestión del linaje sanguíneo, que por culpa de la caída humana, la sangre sucia de Satanás es la que impera en este mundo. Y ahí es donde se puede ver claramente la situación del ser humano que quiere cumplir la voluntad de Dios, pero le es muy difícil, porque ignoramos básicamente la cuestión sanguínea que no se ha podido resolver a lo largo de la historia. Los problemas del mundo están relacionados con este principio. Eso está en las palabras del Johnson. Ahora sí, digamos que ustedes no pueden reconocer esos principios. Resulta que ustedes pueden ver estas realidades de la historia providencial en dos de las más importantes figuras centrales. ¿Y quién más? El Hijo Unigénito, Jesucristo, hace 2000 años. ¿Verdad? La pregunta que usted se haría, ¿por qué Moisés, siendo la figura central escogida por Dios que va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, podemos leer en Éxodo, en el capítulo 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a su hija Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Lo tuvo escondido varios meses, pero viendo que no podía ocultarlo, tuvo que ponerlo a la orilla del río y se lo llevó el río al bebé. O sea, tuvieron que salvar a Moisés de los egipcios, ¿verdad? Porque estaban sometidos los israelitas a la esclavitud. En medio de ese ambiente tan hostil, vino Moisés. Lo mismo pasa con Jesús. Usted podría pensar que es que Jesús viene y es protegido y es cuidado en un ambiente de amor. No, resulta que después de que partieron ellos, José y María, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y fue a Egipto. Mateo 2, perdón, del 13 al 14. Y si ustedes leen, resulta que hay una profecía que podría considerarse como una revelación hermosa, se convirtió en una trágica revelación que aprovechó Herodes para matar a todos los niños en Belén. Y es justamente la profecía que hablaba de que el Señor venía de Belén. Entonces, vean qué situación se da, que una misma profecía de que anuncia la llegada del Mesías, la llegada del Hijo unigénito a Belén, provocó la muerte de cientos de niños. Entonces la pregunta es, ¿por qué pasan estas cosas? Resulta que hay una vida de fe, un antes y un ahora. Cuando usted conoce el principio divino, se va a dar cuenta que hay una vida de fe de un antes y un ahora. Y cuando yo conocía cuál era mi vida de fe antes y cuál es la vida de fe que yo debo llevar ahora, hay grandes diferencias. Por ejemplo, antes, hasta ahora, decía Padre Verdadero, la vida de fe ha sido algo para encontrarse a uno mismo. Ha sido para poseer una individualidad original sin pecado, semejante a la pérdida por Adán y Eva. Resulta que la salvación era individual, solamente yo tenía que recibir la salvación, no había ningún problema. Resulta que la vida de fe ahora, en mi caso, y la vida que yo estoy queriendo llevar, ya no es una salvación individual. Dice, ahora resulta que la vida de fe es completamente diferente. Dice que se unan de 2 personas sin pecado, ¿verdad?
de a dos personas sin pecado, o sea, que reciban la bendición, como lo mencionamos en nuestro movimiento de familias, de bendición de matrimonio, que reciban y se unan sin pecado en el amor de Dios y formen una familia unida. Ese es el esfuerzo. Ya no es solamente mi salvación individual, sino también mi salvación familiar. Además, a partir de familias a las que Dios pueda amar, que se restauren los clanes, las naciones y el mundo. Esa es la voluntad integral de Dios. Entonces, antes de conocer el principio divino, pensábamos en una salvación individual. Ahora, para los que conocemos el principio divino, la salvación pasa a ser una salvación a nivel familiar, a nivel tribal, ¿verdad? Ahora hablamos hasta de tribus, de que tenemos que salvar nuestras tribus. Entonces, es un concepto diferente de lo que es y debe ser nuestra vida de fe. En nuestro movimiento también cambia nuestra actitud ante la oración. Resulta que las personas que conocemos el principio divino y hacemos la oración, se nos enseña que debemos utilizar una palabra coreana que se llama ayu. Entonces vamos a ver qué significa la palabra ayu, ¿verdad? Y cuál es la diferencia con la palabra amén, ¿verdad? La palabra amén significa que así sea. Una divinidad de fe en que nosotros depositamos en Dios la plena confianza en Él sobre el cumplimiento de nuestras peticiones y expectativas manifestadas en cada oración. Igualmente, esto quiere decir que yo no soy necesariamente partícipe de que se cumpla esa oración y se realice lo que esté manifestado en lo que yo oro. Entonces, ese es el significado de amén. Amén es otorgarle a Dios toda su fortaleza y su determinación, pero resulta que esto en alguna forma está contradiciendo lo que nos enseña el principio y lo que nos enseña la providencia de la restauración, que hay una porción de responsabilidad. En cambio, la palabra ayú, después de que se hace una oración, y finalizamos esa oración con la palabra ayu. Ayu significa una palabra coreana que incluye no solo lo definido anteriormente con la palabra amén, sino que yo debo ser consciente de que la realización y el cumplimiento de mi oración debe igualmente cumplirse con todo lo que esté a mi alcance para que se realice. O sea, que yo tengo una responsabilidad conjunta con Dios para hacer realidad el cumplimiento de mis oraciones. Entonces ahí podemos ver cómo cambia, cómo debe cambiar nuestra vida de fe, porque resulta que cuando usted conoce el principio divino y conoce cómo se hace la oración es que yo también debo ser partícipe. Por ejemplo, Padre Celestial, ayúdame a dejar de tomar licor. Bueno, ojalá, ¿verdad? Que esa oración se cumpla sin que una persona alcohólica tenga que hacer algún esfuerzo. Definitivamente no. Todas las personas que han dejado el alcoholismo han también asumido su responsabilidad y su esfuerzo, ¿verdad? Entonces, así es el significado. Aquí vemos cómo va cambiando en un antes y en un después nuestra vida de fe, ¿verdad? ¿Por qué? Podría usted aún decir, ¿por qué? ¿Por qué la vida de fe cambia? ¿Verdad? Resulta que el reverendo Moon, el padre Moon, en sus palabras, en el año 1972, en un sermón llamado El Nuevo Mesías y la Fórmula de Dios en la Historia, dice el reverendo Moon, ha habido muchos santos a lo largo de la historia humana, muchos genios religiosos y muchos hombres sabios. Sin embargo, nadie pudo jugar el papel de Jesucristo, quien por sí solo nos lleva al Padre. Esto es debido a que vino en una posición sin mancha, sin pecado, la cual nadie ocupa más.
es el único canal para alcanzar a Dios. Esas son palabras que dijo el padre Moon hace más de 40 años. Dice, a pesar de que Buda, Confucio, Mahoma fueron todos santos religiosos, ninguno de ellos tenía la relación con Dios como la que Jesús tuvo. Por lo tanto, el nacimiento de Jesucristo como el Mesías fue el día de esperanza para toda la humanidad. Si escuchamos todas estas palabras, pues resulta que entonces, ¿cómo es posible que esta persona que admira en lo profundo de su corazón a Jesús, ¿verdad? Nos explica a la vez todas las dificultades por las cuales pasó Jesús. Por ejemplo, en Juan 10, 30, 38. Yo y el Padre, una cosa somos. Jesús dice que Él es uno con el Padre. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Respondió Jesús, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis? Estaba haciendo milagros, estaba haciendo tantas obras Jesús para que la gente creyera en Él. Sin embargo, los judíos, cuando escuchaban sus palabras, especialmente los sacerdotes, querían apedrearlo. Por buena obra no te apedreamos, decían los judíos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Respondió Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley, vosotros sois dioses? Eso está en Salmos 82, 6. Dice, vosotros sois dioses. Si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque en mí no me creáis, creed en las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cómo es posible que la figura central enviada por Dios, el Hijo de Dios, haya tenido tantas dificultades en este mundo para poder predicar, para poder evangelizar? Pregúntese usted, ¿dónde está la obra de Dios? La obra de Dios, por un lado, es enviar al Mesías. La obra también depende de la responsabilidad de creer en las obras de Dios a través de Jesús. Entonces, ahí podemos ver cómo es que a pesar de que Dios envía una figura central, esa figura central tiene que pasar por muchas pruebas. Otro aspecto muy importante de nuestra vida de fe es que cuando conocemos el principio divino, cambia completamente el concepto de las palabras Señor de la segunda llegada y el cambia concepto de la palabra Mesías o el término Mesías, ¿verdad? Resulta que el Mesías, la palabra Mesías es una palabra que viene del hebreo, no viene del cristianismo. Entonces nosotros tendríamos que entender qué significaba para los hebreos o para los judíos Mesías. Resulta que el término Mesías debe entenderse en un sentido más amplio, porque el significado literal de la palabra Mesías es el ungido, y no solo se refiere a Jesucristo, que fue ungido por Dios para la restauración de la humanidad, sino también a todos los ungidos por Jesucristo para que continuaran el trabajo de la restauración sobre el fundamento que él estableció. Resulta que ungió también Jesús. Jesús ungió a 12 discípulos. Ellos también eran una especie de Mesías, porque ellos también eran escogidos, ¿verdad? Para restaurar el ideal y el deseo de Dios aquí en la tierra. Entonces la palabra Mesías es aquellos que unge o que son escogidos para restaurar el fundamento del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces vean las palabras que da el mismo reverendo Moon en 1989 en uno de sus sermones. Dice que el Mesías es
el responsable de enviar a los individuos, a las familias, a las tribus, a las razas, a las naciones y al mundo entero, al reino de los cielos primero. Él también es responsable de liberar a todas las personas del infierno y enviarlos al reino de los cielos, porque Él está determinado de cargar con toda la tristeza de Dios sobre sus hombros. Resulta que esta definición que da el reverendo Moon en uno de sus sermones es realmente una misión titánica, la que tiene el Mesías. Y es el Mesías es una persona que antes de ir él al cielo, tiene que sacar primero a toda la humanidad del infierno y enviarlos a ellos al reino de los cielos. Esa es la actitud del Mesías, ¿verdad? Entonces, Jesús no dista de estas palabras, porque Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús, antes de ir al reino de los cielos, él dijo, no, yo voy a salvar a la humanidad. Y él pagó por todos los pecados del mundo sin merecer morir en la forma en que él tuvo que ir por el camino de la cruz. Entonces ahí vemos que cuando nosotros empezamos a llevar una vida de fe centralizada en estos principios que nosotros estudiamos, el concepto de Mesías llega a ser completamente diferente a la concepción del Mesías que se nos enseña en el cristianismo, donde el Mesías es uno solo, solamente Jesús, ¿verdad? Eso es un concepto muy importante. Resulta que también el reverendo Moon hace referencias para que ustedes vean una frase que está ahí simplemente en la Biblia, pero cuando lo estudiamos a la luz del principio divino y de las palabras del reverendo Moon, Marcos 10 del 17 al 18 nos cambia completamente la concepción del Mesías. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y resulta que Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Vean ustedes esta respuesta, que pudo haber sido simplemente que le preguntaran a Jesús, Maestro bueno, y Jesús respondiera, sí, me llamabas. Pero resulta que Jesús entrecorta su respuesta de lo que quieren preguntarle esa persona y le dice, mira, disculpa, no me llames bueno, porque bueno, solo Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña estas palabras a la luz de los principios divinos? Nos damos cuenta que el Mesías no es una figura central infalible. Jesús no fue infalible en poder convencer a la gente de que creyeran en él. Así también todas las figuras centrales a lo largo de la historia, todas las figuras ungidas por Dios para cumplir una misión, tampoco pudieron ser infalibles. Quiere decir que las personas que tratan de hacer la voluntad de Dios no es que sean de todo sobrenaturales e infalibles, sino que son las personas que Dios llama para que cumplan su voluntad. Y una frase que dice el reverendo Moon de sus enseñanzas a sus discípulos es, tú también debes ser un Mesías. Y para las personas que conocen el principio divino, se nos enseña un concepto de que todos debemos ser Mesías tribales. O sea que también tenemos que asumir una responsabilidad para la restauración del ideal de Dios aquí en la tierra, a manera de ser nosotros también Mesías tribales. Qué nombre más pesado para las personas, puede ser para personas comunes como nosotros, pero ese es el deseo que Dios tiene en este tiempo para nosotros. Resulta que palabras del reverendo Jan, ¿qué debe hacer el Mesías? El reverendo Jan es uno de los discípulos mayores que han seguido al reverendo Moon durante toda su vida, y él dio
7 definiciones de lo que debe hacer el Mesías. Dice, 1, el Mesías debe ser un campeón en su amor por Dios. Segundo, el Mesías es quien descubre el crimen de Satanás y lo vence. Tercero, el Mesías es quien ejemplifica la vida de un ser humano verdadero. O sea, llega a ser una referencia. No es una figura para adorar. Jesús nunca pidió que lo adoraran. Jesús pidió ser un referente, que él lo viéramos como un referente. Así también el reverendo Moon es un referente para nosotros. Él no nos pide que lo adoremos. Él nos pide que nosotros tratemos de ejemplificar y hacer realidad su vida, la vida que él ha llevado, la podamos nosotros en alguna manera replicar. El reverendo Moon dice, esta persona, el doctor Yang, el reverendo Yang dice que es un experto en el conocimiento del mundo espiritual. Las personas que estudian las enseñanzas del reverendo Moon se dan cuenta que hay unas enseñanzas muy profundas sobre lo que se llama, esta frase tan fundamental, la vida después de la vida. Y también debe ser un campeón en su amor por Jesucristo. Contrariamente a lo que las personas piensan, no puede heredar la misión el reverendo Moon sin haber conocido el amor de Jesucristo, sin haber conocido la vida de Jesucristo, sin haber conocido la realidad de todo lo que luchó Jesucristo. ¿Ya? ¿Y quién más cuando nosotros escuchamos el principio divino? Sentimos muy cerca el amor de Jesús, cuando Jesús estaba en las calles de Jerusalén tratando de convencer a la gente y le dolió en su corazón lo que iba a pasar con Israel si no lo reconocían. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas y a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise abrazar a tus hijos como la gallina abraza a tus polluelos y no lo quisisteis? ¿Verdad? Mateo 23:37. También es un campeón en la comprensión de la Biblia. Resulta que aquellas personas que estudian el principio divino llegan a tener una mayor comprensión de toda la providencia que Dios ha llevado a través de los estudios bíblicos, ¿verdad? Y también es un conocedor de cuál es la dirección de la historia humana. Hay un capítulo en el principio divino que se llama Consumación de la historia humana. Entonces, ¿cuál es la reflexión que debemos tener en este tiempo? ¿Cuál es la reflexión que debemos tener? Reflexión sobre la vida de fe verdadera. ¿Cuál será la vida de fe verdadera que debemos llevar? Es una decisión que cada uno toma voluntariamente, ¿verdad? Si yo quiero llevar una vida de fe antes de conocer estos principios, ¿ya? Estamos de acuerdo, cada persona es libre de hacer lo que quiere. Pero cuando nosotros estudiamos los principios divinos y lo comparamos con la historia de la providencia, nos damos cuenta que el principio divino nos impulsa, nos empuja inevitablemente a llevar una vida de fe en otra manera, como lo hemos estado comentando en esta charla. Y así también, hace 2000 años, la gente criticaba a los nazarenos, como se les llamaba, a la secta de los nazarenos. Y criticaban a Pablo, porque Pablo andaba, el apóstol Pablo andaba haciendo profecía, estaba profetizando aspectos completamente diferentes, completamente revolucionarios, ¿verdad? Y entonces vinieron y acusaron a Pablo, y levantó la mano Gamaliel, un viejito, un sacerdote, y dijo, tengamos cuidado. Si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Así dijo Gamaliel. Si esta obra que está haciendo estos nazarenos es de hombres, se va a desvanecer, va a desaparecer en cualquier momento. Mas
si esta obra es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. De la misma manera, si la obra de los padres verdaderos es importante en este tiempo, y entonces si es justamente el deseo de Dios, no la podremos deshacer. No la podremos deshacer tampoco para aquellas personas que tal vez están dudando. Porque si esta obra es de hombres, se va a desvanecer en algún momento, ¿verdad? Pero si la obra en este tiempo que están haciendo los padres verdaderos es de Dios, ¿verdad? Hay que tener cuidado, porque podríamos vernos resistiéndonos de Dios, como le sucedió a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, que por su orgullo y por su prepotencia criticaron a Jesús y lo mandaron a la cruz, ¿verdad? Y hoy en día sabemos cuál fue la realidad. De la misma manera, hoy en día nosotros con esta pequeña charla, queríamos motivarlos a ustedes a reflexionar sobre esta obra y sobre la vida de fe que nos está impulsando al conocer ustedes el principio divino y al conocer el término padres verdaderos. Porque más allá de adorar a los padres verdaderos, nosotros queremos llevar una vida de conformidad a la vida que llevan los padres verdaderos como nuestros referentes en este tiempo. Y esta charla tiene el objetivo de que usted pueda llevar una vida de fe verdadera que sea acorde a los principios que Dios ha establecido y que son comprobables a la vez por medio de toda la historia providencial, de todas las figuras centrales que han pasado por situaciones y circunstancias difíciles, donde nosotros lo hemos comentado, que justamente aquellas personas que tratan de hacer la voluntad de Dios, ¿por qué les es difícil su vida? ¿Ya? ¿Y por qué aquellas personas que hacen el mal pareciera como que están muy tranquilas en esta sociedad? Y la razón y la respuesta la da el principio divino y la dan las enseñanzas y las palabras de los padres verdaderos. Con esto justamente eran las palabras que quería compartirles en esta noche y que espero que este estudio sobre la vida de fe nos sirva a todos para poder reflexionar sobre qué es lo que espera Dios en este tiempo para cada uno de nosotros y qué tipo de vida de fe es la que Dios quiere que nosotros llevemos de ahora en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Daisy, muchas gracias. Entonces, Buenas noches, don Fernando. Muchísimas gracias. buenas noches, Carolina. Muchas gracias. Saludos a todos. Si alguien quiere hacer algún comentario, ¿qué le ha parecido la charla? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Don Edwin, ¿está hablando? No escuchan. ¿Me escuchan o no? Sí. Sí se escucha, don Edwin. Ah, ok. No, sobre todo cuando el ser humano ya se da cuenta de que la fe lo va a llevar a problemas y sigue por ahí. Esa es la ciencia del ser humano. Estuvo muy bonito toda la charla. Bueno, eso esperamos que no, ¿verdad? Que no pase. Pero sí. Entonces, voy a parar la